ya muchos me conocen. El doctor César Cardona no va a poder dirigir hoy el seminario, entonces me pidió que lo hiciera yo antes era vocal de la academia, entonces con mucho gusto estoy aquí para dirigir este seminario. Bienvenidos entonces a su seminario semanal de la Academia de Tecnología. Y en esta ocasión vamos a tener la presentación de la postdoctorante Betsaida Vivo Verdugo y voy a leer su reseña, ¿no? Betsaida Vivo estudió Ingeniería Bioquímica en el Instituto Tecnológico de La Paz. Realizó una maestría en Ciencias con enfoque en Biotecnología en Sinop, donde estudió mecanismos bioquímicos de digestión proteica en organismos marinos. Betsaida trabajó como personal de investigación asociado en la Universidad de California en San Diego y en el Stanford Berman Previs Medical Discovery Institute en San Diego, donde investigó y ayudó al desarrollo de péptidos de origen marino para aplicaciones en tratamiento de enfermedades parasitarias. Luego hizo 5 años de investigación doctoral y postdoctoral en el área de investigación de mecanismos de muerte celular inflamatoria en el ámbito académico y privado, de lo que nos va a hablar hoy. Actualmente forma parte del programa de estancias postdoctorales por México de CCT, asociada al SIGNO, donde estudia la aplicación de péptidos de origen marino como herramientas antimicrobianas. Entonces damos la bienvenida a Betsy y adelante. Bueno, muy buenos días. Gracias por asistir al seminario. Como bien comentó la doctora Liliana Rojo, pues hoy les voy a compartir esta parte de mi trabajo doctoral que hice estudiando los mecanismos bioquímicos de un grupo de proteínas que se llaman caspasas y que son centrales en la señalización de un tipo de muerte celular que se llama piroptosis. Entonces yo quiero empezar esta presentación pues haciéndonos esta pregunta: ¿cuántos mecanismos moleculares de muerte celular hay? Si vemos aquí la imagen central habla de muerte celular y yo creo que todos estamos familiarizados y podemos leer en todos los libros de biología la mención del mecanismo de apoptosis. Y bueno, ahí hay un grupo de proteínas llamado caspasas que está involucrado en la señalización de ese proceso. Pero en las últimas décadas, yo creo que ya del año 2000 para acá, se empezó a describir otras rutas de muerte celular que están reguladas, es decir, que hay una serie de pasos moleculares, de rutas moleculares que llevan a la organización y al desmantelamiento de células. Entonces, uno de los nuevos, bueno, en este artículo se describe una comisión grande de científicos en el mundo, líderes en el campo de la muerte celular, describen pues todos los mecanismos que ya se reconocen. Se reconoce la piroptosis, la apoptosis obviamente, la necroptosis, pero hay otros, ¿no? Como por ejemplo de la ferroptosis, la muerte celular dependiente de los lisosomas, la netosis, partanatos, o sea, hay muchos tipos de muerte celular. Pero ya considerando los mecanismos que son fisiológicamente relevantes, pues podemos ir haciendo pues la lista un poco más pequeña, ¿no? ¿A qué me refiero con fisiológicamente relevantes? Uno, que sepamos qué ocurre realmente en los organismos, y dos, pues que existan realmente estímulos que puedan desencadenar naturalmente estos procesos. ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, la ferroptosis pues se activa en unas condiciones de concentraciones de metales tan altos que obviamente no pueden llegar a ocurrir naturalmente en un organismo. Entonces, al menos no de forma tan diseminada, ¿no? ¿Tienen importancia? Sí, porque, por ejemplo, podríamos desarrollar estrategias para que en el microambiente celular pudiéramos aumentar la concentración de ciertas moléculas e inducir otros tipos de muerte celular, en el caso ya del desarrollo de terapias, ¿no? Por eso, por ejemplo, la ferroptosis, aunque se describió inicialmente con unos estímulos muy fuertes de metales en una plaquita, poniéndosela a unas células, pues sí tiene importancia porque podría tener aplicaciones, ¿no?, en el desarrollo de fármacos contra el cáncer, por ejemplo. Pero aquí nos vamos a enfocar en 3 mecanismos que son pues ya reconocidos que ocurren
en mamíferos. Así como yo se los estoy describiendo aquí, pues son las rutas que se presentan en mamíferos. Estos son la apoptosis, la necroptosis y la piroptosis. Entonces, aquí les presento la apoptosis como un mecanismo que ya si vamos a leer los libros, pues ya como que ya no hay mucho que describir más allá. Sí hay descripciones, por ejemplo, de las interacciones pues, de estos componentes que llevan a la célula pues, a morir, ¿no? Pero bueno, lo importante de aquí que yo quiero mencionarles es que la apoptosis está señalizada por un grupo de proteínas que hidrolizan a otras proteínas, son proteasas, y este grupo de proteínas se llaman caspasas. Y estas son las caspasas apoptóticas, las caspasas 8 y 10, 9, 3 y 7, ¿no? Y uno de los aspectos bien importantes de la apoptosis es que es una muerte celular no lítica. Ocurre un desmantelamiento de la célula de tal manera que células centinelas del sistema inmune vienen y colectan los fragmentitos celulares de tal manera que lo que se contiene dentro de la célula no se vierta al ambiente extracelular. ¿Por qué? Porque muchos componentes intracelulares son en sí inflamatorios. Entonces, las respuestas inflamatorias tienen que estar muy bien controladas. ¿A qué me refiero con estos componentes? Por ejemplo, el ADN, el ATP y ciertas interleucinas que son básicamente, pues que están contenidas, constitutivas, no están contenidas en casi todos los tipos celulares. Entonces, esta es una de las características bien importantes de la apoptosis. Ya a partir como del 2004, más o menos, se empezaron a describir otros mecanismos que están altamente regulados también. Por ejemplo, la necroptosis, pues de las que no les voy a hablar mucho, pero lo que sí les voy a decir es que es un mecanismo celular lítico, en el que se vierte el contenido celular, y por eso se le considera inflamatorio. Una de las características, y que sí les voy a comentar, es que la necroptosis es como un freno a la muerte celular. ¿Por qué? Porque en el momento en que tú quitas la inhibición de este complejo molecular, las células automáticamente llevan a cabo necroptosis. ¿Por qué ocurre esto? Porque es una ruta que a veces la apoptosis está silenciada por viruses. Entonces, si se silencia la apoptosis, la necroptosis entra como un mecanismo para salvaguardar ese mecanismo de defensa, ¿no? De que la célula tiene que morir. Entonces, es todo lo que les voy a contar sobre esta ruta. La piroptosis va a ser nuestro foco central el día de hoy. Este mecanismo también está señalizado por caspasas, pero un grupo de caspasas diferentes al de la apoptosis. Estas caspasas se llaman las caspasas inflamatorias. Si se fijan aquí, pues están marcadas con numeritos diferentes, ¿no? Entonces, el grupo de las caspasas inflamatorias principalmente son el grupo de la caspasa 1, que señaliza una ruta celular de piroptosis, y el grupo de las caspasas 4, que señaliza otra ruta de piroptosis, ¿no? Más adelantito vamos a ver esta ruta un poco más a detalle. Lo que sí les puedo comentar es que las caspasas inflamatorias, tras su activación, cortan, por así llamarlo, o hidrolizan a esta proteína, que también va a ser central en esta plática, la gasdermina D, para liberar un fragmento que es el responsable de la lisis celular. Aunado a esto, hay también activación, bueno, hidrólisis y activación de un grupo de interleucinas bien importantes en la señalización de la inflamación, que es bien interesante porque salen a través de los poros que forma el Gasdermin D. Ese es un mecanismo de secreción, ¿no? Entonces, otra de las características bien importantes es que esta ruta es altamente inflamatoria y es activada precisamente por componentes, bueno, en muchos de los casos por componentes bacterianos o de virus que activan estas rutas y son un mecanismo de alerta, ¿no? Si lo pueden ver ustedes como una alarma de incendios. Hay una infección, tenemos que señalizar al sistema inmune y tenemos que desencadenar una respuesta, ¿no? Es como lo podemos ver. Muy bien, ¿cómo se ve la necroptosis? No sé si se puede quitar esto de acá. Sí, creo que sí. Pones ok. Ah, ok. No se ven los títulos. Ajá. Bueno, entonces en esta diapositiva, ahorita lo voy a volver a dar, voy a regresar para que se vea. Pero ¿qué es lo que estamos viendo? En esta laminilla es una
grabación microscópica de una célula, un tipo de células, cultivo celular que se llaman RO 264.7, son unas células de tipo macrófago de ratón, que manejadas en el laboratorio y estimuladas con LPS, que es un componente de las bacterias gram negativas, y con ATP, fíjense, yo al inicio les dije que el ATP podía desencadenar una respuesta inflamatoria, como a través de la señalización por la piroptosis. Si nosotros estimulamos a estas células con estos dos componentes, entonces se desencadena, ¿no?, la piroptosis. ¿Y cómo le hice aquí yo para que se fuera evidente este mecanismo? Bueno, la muerte celular, pues puse con un plásmido la Gasderminde marcada con otro pedacito, ¿no?, que es de colorito rojo, que se llama cherry. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta molécula, pues inicialmente está dentro de la célula, y a medida que avanza la película, pues van a ver cómo la célula se expande y luego el rojo, pues se dispersa, ¿no? Que quiere decir que ya se salió de la célula. Entonces, vamos a volverla a ver. Entonces, al inicio está adentro, empezamos a observar un cambio en morfología y se pierde el color, ¿no? En general, la piroptosis al microscopio se ve como una célula que explota, y es bien bonito porque son células que andan, pues no son células adheridas al tejido. Normalmente, en muchos de los casos ocurre, por ejemplo, en macrófagos, que son células pues que andan libres, ¿no?, en el sistema, no están adheridas. Entonces, ¿por qué es importante la piroptosis? En la piroptosis no está 100% verificado que sea la raíz patológica o el componente etiológico de todas estas enfermedades, pero sí se observa en muchos modelos de animales, se observa en microscopías de tejidos de pacientes enfermos, etcétera, ¿no? Pero podemos ver, por ejemplo, en pulmón, esta enfermedad, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la asbestosis. Por ejemplo, si tú le pones partículas de asbestos a los macrófagos en cultivo, activan piroptosis, porque las partículas son las que activan este mecanismo de muerte celular. Sabemos que son un componente importante en el desarrollo de psoriasis, Alzheimer. ¿Por qué? Por la inflamación, ¿no? Entonces, aunque no sabemos si realmente son la causa de la enfermedad, sabemos que son un componente importante, o que la piroptosis es un componente importante que desencadena es responsable en parte de ese ambiente inflamatorio, ¿no? En algunas enfermedades, por ejemplo, en estas enfermedades que son hereditarias, como la fiebre mediterránea familiar y el síndrome periódico asociado a la criopirina, ahí sí hay mutaciones bien puntuales en proteínas, bueno, genes que codifican proteínas, que están involucrados directamente en la señalización de la piroptosis. Entonces, por ejemplo, estos pacientes básicamente tienen la inflamación a todo lo que dan todo el tiempo. Entonces, tienen que socorrer o acudir a medicamentos antiinflamatorios casi todo el tiempo. Bueno, y así consecutivamente, ¿no? Entonces, por esto es que el campo del desarrollo de drogas o de fármacos, pues está bien interesado en la piroptosis, porque en lo que descubrimos o que encontramos, si realmente es el componente principal, pues ya podemos estar preparados, por ejemplo, con formas de inhibir la piroptosis, ¿no? Entonces, hay muchas empresas apostándole a esto actualmente, ¿no? Entonces, si nos regresamos un poquito a las caspasas, pues les cuento qué son. ¿Y por qué les voy a contar? Porque esta plática es sobre bioquímica de caspasas, ¿no? Quiero saber exactamente qué hacen las caspasas. Entonces, las caspasas son este grupo de proteasas que son cisteíno dependientes. En su sitio activo tienen una cisteína que es responsable del ataque al sustrato, y son específicas de ácido aspartico y son proteasas. Caspasa, por eso es su nombre, ¿no? Y es muy bonito porque del inglés al español, pues básicamente se conserva más o menos, ¿no?, el nombre. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que el sitio activo de la cisteína pues reconoce al sustrato, hace un ataque sobre el sustrato, que es este rojo, y luego, ¿qué ocurre? Pues se fragmentan el sustrato en dos productos, y estos productos pueden ganar o perder función. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, si hay una hidrólisis, quizás se
se pierde la actividad de una proteína en particular, pero también puede que la proteína, al ser hidrolizada, pueda después ser capaz de realizar su función dentro de la célula, que es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, otro aspecto importante de las caspasas es que son muy específicas. La hidrólisis ocurre en uno, a lo mucho 2 sitios en la proteína, ¿no? Entonces, hay una coevolución bien importante entre el sustrato y la especificidad de la enzima. Entonces, ahora sí, las rutas de la piroptosis, como les comenté, pues son de dos tipos, ¿no? Tenemos la ruta canónica, que se le denominó así porque fue la primera que se descubrió, y luego la no canónica, de la que les voy a hablar después. Pero la ruta canónica se activa por componentes extracelulares, es decir, componentes que actúan ya sea sobre receptores de la célula, por ejemplo, los receptores tipo TOL, que descubrió Bruce Butler. Bueno, en realidad lo que descubrió Bruce Butler fue que el LPS, el componente de que les hablaba de las bacterias gram negativas, actúan sobre el TLR4 y esto desencadena eventos transcripcionales que llevan a la inflamación. Entonces, por mucho tiempo no se sabía qué era lo que actuaba sobre los TLRs, pero muchísimo más importante lo que descubrió él fue los patrones moleculares de reconocimiento y sus receptores, que son básicamente universales en la respuesta inmune innata, incluso los invertebrados los tienen. Entonces, ese fue uno de sus grandes descubrimientos. Se asumió que el efecto que tiene ese LPS sobre los organismos, por ejemplo, si nosotros recibimos el LPS intravenoso, pues tenemos una respuesta séptica inmediata y nos morimos. Es muy difícil que nos rescaten, ¿no? Entonces, lo que se pensó por mucho tiempo es que los TLRs eran los responsables de ese tipo de respuestas sépticas, y ahorita les voy a decir que eso no es necesariamente cierto. Entonces, la ruta canónica, me regreso un poco, pues inicia con la activación de la caspasa 1 en unas estructuras muy grandes de proteínas que se llaman inflamasomas, pero bueno, dejando eso de lado, la caspasa 1 lo que hace es cortar al Gasermin D. Aquí vemos estos como 2 frijolitos, que es una representación de la estructura de la Gasermin D. El rojo, bueno, el azul es el fragmento que forma poros en la membrana, causando la lisis celular. Y el rojo es un fragmento que inhibe ese proceso. Entonces, al cortar al Gasermin D, se libera este fragmento y entonces es posible que se transporte o el Gasermin D se dirija a la membrana para causar este efecto. Por otro lado, la caspasa 1, de hecho, por mucho tiempo se supo que la caspasa 1 convertía a estas interleucinas que son bien importantes en el mecanismo de inflamación, pero no se sabía cómo una vez que maduraban salían de la célula, porque estas interleucinas tienen actividad extracelular, van y activan a otras células del sistema inmune. Entonces no se sabía cómo salían, y no fue como hasta el 2015 que se descubrió el Gasermin D, que entonces se supo, salen por aquí. ¿Por qué? Porque no tienen péptido señal, no es un transporte vesicular clásico, ¿no? Entonces, altamente ligado la maduración de las interleucinas con los poros de Gasermin D, ¿no? Bueno, por otro lado, tenemos la ruta no canónica, que se activa por un estímulo intracelular. Cuando una bacteria gram negativa alcanza el citoplasma, ¿no?, de la célula, entonces esta se cree que actúa directamente sobre la caspasa 11 e induce su activación. Durante mi doctorado yo también utilicé mucho tiempo en tratar de investigar si había un intermediario proteico aquí en esta activación, sin ningún éxito por los problemas y todas las complejidades que tiene trabajar con el LPS, ¿no? Bueno, el caso es que tenemos estas 2 rutas, y como yo les comentaba, a partir de la investigación de Bruce Butler, pues, que bueno, el premio Nobel se lo dieron este año, pero su trabajo fue muy anterior. Se creía que el LPS, pues su letalidad venía a través de los TLR4, que están en la membrana plasmática, pero luego se vio, y bueno, había cierta evidencia en ratones que sugería eso, pero hubo
una confusión muy grande porque la caspasa 1 y la 11 están en un locus, están muy cercanas en el genoma de los ratones. Entonces, cuando borraron la caspasa 1 para silenciar esta ruta, entonces también borraron la caspasa 11 y se confundió el mecanismo, de tal manera que en realidad la caspasa 11 es la esencial para inducir el choque séptico. Entonces aquí, por ejemplo, en ratones que tienen el silencio, bueno, borrada, ¿no?, de su genoma, la caspasa 1 y que tienen la caspasa 11 inactiva, o sea, ya con o experimentos en ratones bien hechos, se observó que estos ratones son resistentes al choque séptico. Pero entonces, ¿cómo sabríamos si es la caspasa 1 o la 11? Pues las silencias individualmente, ¿no? Entonces, al tener la caspasa 1 no presente y al tener una caspasa 11 funcional, entonces los ratones son susceptibles al choque séptico por la inducción por esa molécula de LPS. ¿Qué significa esto? Que la ruta no canónica de la piroptosis es de gran importancia en el desarrollo de la sepsis, ¿sí? Entonces, a partir de aquí, pues muchos grupos de trabajo se interesaron en atacar la ruta no canónica para, pues, como una estrategia, ¿no?, de médica para poder quizá rescatar esos choques sépticos. Cabe señalar que ahorita si tú entras al hospital, obviamente cuando entras al hospital con un choque séptico normalmente es porque tienes una infección, ¿no?, muy fuerte, y se ha demostrado, ¿no?, que es en realidad un evento, una enfermedad muy compleja, no depende de una sola bacteria, no depende de una sola molécula como el LPS, pero si pudiéramos actuar, digamos, en esta ruta, quizá tendríamos como una ventana de oportunidad quizá de rescatar a un paciente, ¿no? Y es bien importante que en 40 años, desde que se empezó a tratar a los pacientes de choque séptico, por 40 años tú entras al hospital y recibes el mismo tratamiento, antibióticos y esteroides, ¿no?, o otros antiinflamatorios. Entonces, pero también querer hacer un medicamento para el choque séptico, pues también es una tarea monumental, o sea, no sé quiénes se animen, ¿no?, pero es muy complejo, por eso que les comentaba, ¿no?, que no, es multifactorial, pues. Entonces, pero yéndonos un poco más al trabajo de una tesis doctoral, que fue lo que yo hice, pues tenemos que delimitar, ¿no?, lo que estamos haciendo. Entonces, las diferencias, lo que yo quería explicar es por qué, de hecho acá me faltó comentarles un poquito, por qué en la ruta canónica tenemos la activación de estos 3 sustratos y en la ruta no canónica únicamente tenemos la activación del gas D. Entonces, ahí la visión o la forma en que yo lo vi es que, aquí tenemos una oportunidad de atacar la diferencia de especificidades de las caspasas. ¿Para qué? Para quizá empezar a producir reactivos específicos de las caspasas que nos permitieran por lo menos o empezar a estudiar la activación diferencial de la ruta canónica y no canónica, porque hay mucho sobrelapamiento entre las especies proteicas que les gustan a las caspasas de estos grupos. Entonces, la pregunta es si podíamos producir o estudiar estas diferencias funcionales para dar respuestas acerca de cómo producir reactivos específicos como sustratos, sondas, inhibidores para diferenciar los mecanismos de la piroptosis. Y ya después, o no sé, si esta información en algún momento podría usarse para inhibir la ruta no canónica en humanos como un potencial tratamiento contra la sepsis, ¿no? Eso ya es como muy ambicioso, pero no, obviamente no es el objetivo, pero podría arrojarse información, ¿no? Entonces, ¿qué hice para poder estudiar cómo las caspasas inflamatorias reconocen de forma diferencial a sus sustratos? Yo trabajé con proteínas recombinantes, las produje heterólogamente en bacterias. Y bueno, aquí les voy a presentar únicamente un ejemplo del tipo de experimentos.
En este gel es un gel de proteínas, en donde vemos marquitas negras, pues indica una proteína, y bueno, este es el marcador de peso molecular, y los carriles pues van así, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el carril número 1 hay únicamente sustrato, en este caso Gasdermin D, y luego en los siguientes carriles, hasta aquí, puse concentraciones cada vez más elevadas de enzima. Y en el último carril, la enzima solita. ¿Por qué? Porque quiero diferenciar lo que estoy viendo o lo que corresponde a la enzima sola, al sustrato solo, y compararlo con los productos o poder vigilar, ¿no? Uno, la hidrólisis del sustrato que vaya desapareciendo del gel, y dos, la aparición de los productos. Como yo les dije, las caspasas hidrolizan en un sitio, máximo dos, y aquí podemos ver cómo el Gasdermin D aparece como dos productos, básicamente cortado como a la mitad, ¿no? Bueno, no exactamente a la mitad. Pero entonces lo que hice fue, pues por cuantificación de la intensidad de bandas, relacionar la concentración de enzima con la intensidad de las bandas, y entonces fui capaz, ¿no?, de construir estas gráficas que me permiten encontrar en qué concentración de enzima puedo hidrolizar la mitad del sustrato. Y entonces con un tratamiento matemático de la ecuación que vemos en todos los libros de bioquímica, considerando la vida media del sustrato, pude calcular esto que se llama la eficiencia catalítica. Entonces vamos a ver qué fue lo que ocurrió. Básicamente se corroboraron las sospechas que se tenían a nivel celular, pero ya de una forma más reductiva, ¿no? Con proteínas recombinantes. Pues fui capaz, por ejemplo, de observar que las caspasas 4, 5 y 11 prefieren al Gasdermin D, ¿no? Porque aquí está graficada la eficiencia catalítica y aquí los sustratos. Para diferenciarlos, en rojo el Gasdermin D, en azul la interleucina 18 y en negro la interleucina 1 beta. Como pueden ver, la caspasa 1, tanto de ratón y de humano, pues son bien eficientes con los tres sustratos, pero por ejemplo la caspasa 11, pues ya es menos. Aquí, esto fue por graficar algo, en realidad los números son tan pequeños y si se fijan, pues en realidad es una escala logarítmica, ¿no? Entonces, la interleucina 1 beta, muy ineficiente aquí para la caspasa 11, para la caspasa 4 humanos no lo detecté, y aquí pues también muy bajo para la caspasa 5. Pero la hidrólisis del Gasdermin D, pues sí es comparable, ¿no?, con la caspasa 1. Uno de los puntos diferenciales que sí encontré, más bien características en que sí se parecen las caspasas 4, 5 y 11, es que la caspasa 4 y la 11 sí tienen cierta capacidad de convertir a la interleucina 18, ¿no? Que eso tal vez podría como indicar, por ejemplo, qué diferencias hay entre la 4 y la 5 en humano, ¿no? Porque si se fijan, aquí en ratón hay una única caspasa de la ruta no canónica y acá hay dos. Quizá los humanos evolucionamos otros mecanismos, por ejemplo, para defendernos de viruses o cosas por el estilo. Solo puedo especular, ¿no? Yo no tengo pruebas de eso. Pero bueno, aquí las conclusiones, cómo estas prefieren al Gasdermin D, las caspasas 4, 5 y 11 no convierten para nada a la prointerleucina 1 beta. Esta parece ser una actividad realmente asociada a la caspasa 1, ¿no? De hecho, a la caspasa 1 por mucho tiempo se le conoció como ICE, Interleucin Converting Enzyme, la caspasa que convierte a la interleucina 1 beta, ¿no? Entonces, pues por algo ese nombre. Entonces, si vemos la estructura de las caspasas son dímeros, su expresión tiene este reto de mantener el dímero. Entonces, pues es complejo, pero es posible, ¿no? Entonces, el dímero, básicamente aquí uno de ellos se los puse en colorito, el otro en gris. Esta es la región donde interactúan los monómeros para formar el dímero. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos aquí marcado el sitio activo. Tenemos a la cisteína catalítica y tenemos esta región, bueno, y estos dos de acá, que básicamente protonan a la cisteína para poder hacer el ataque al sustrato, ¿no? Eso ya es del mecanismo de reacción. Pero esta región de acá su carga, es una carga positiva fuerte. ¿Qué es lo que hace? Que permite a las caspasas reconocer al principal elemento que define a qué sustratos va a hidrolizar.
Aquí les marqué en una caricatura el sitio activo y vemos estas como bolsitas que en realidad pues son pues varias cargas y varias interacciones moleculares que definen la interacción con los aminoácidos del sustrato. Aquí esta es una nomenclatura universal para las proteasas. Eh, el sitio en el que ocurre la hidrólisis del péptido o del sustrato es aquí, y luego a partir de ahí se empiezan a numerar los residuos o los bolsillos que interactúan con esos residuos. De tal manera que, como yo les comentaba acá, esta región de aquí, con una carga positiva fuerte, es lo que define este bolsillo de aquí, que permite la interacción con este aminoácido, que es el ácido aspartico, que tiene una carga negativa, ¿no? Cargas opuestas, por eso existe esa atracción por ese aminoácido. Entonces, luego hay interacciones pues más allá, que vamos marcando como P1, P3, P4 en el sustrato, y después, del lado C-terminal, los numeramos con este símbolo que indica prima, ¿no? O sea, que estamos marcando hacia el otro lado del sitio de hidrólisis. Bueno, históricamente, para el desarrollo de ya, pues en los 80s, se realizaron estudios con algunas caspasas sobre qué longitud de sustratos preferían, ¿no? Y a partir de esos estudios, con las caspasas que se estudiaron, se concluyó que les gusta interactuar con 4 aminoácidos del lado N-terminal, ¿sí? El P1 tiene que ser un ácido aspartico y luego diferenciamos a las diferentes caspasas, pues con estas diferencias en especificidades, ¿no? Pero cuando yo quise distinguir, y de hecho es bien importante decir también que esta región del P1 al P4 o del sitio S1 al S4 son los sitios que clásicamente, y me atrevo a decir que muchas empresas están usando para tratar de inhibir a las caspasas, ¿no? Pero yo creo que, bueno, obviamente por algo se tiene que empezar, pero cuando yo traté de explicar las diferencias catalíticas entre la caspasa 1 y la caspasa 11, únicamente con estos sitios no logré explicar por qué existían esas diferencias. Entonces yo me fui a preguntar, ok, pues de qué otro lado podemos buscar diferencias. La otra diferencia o el otro sitio pues podría ser este, ¿no? Y bueno, también bueno, ya yo me fui a explorar este sitio y cómo lo hice. Bueno, yo quería saber pues ese mecanismo de especificidad, ¿no? ¿Cómo lo hice? Pues busqué sintetizar unos péptidos sintéticos, o sea, hacer unos péptidos sintéticos con estos colaboradores, unos químicos, que pues lograron sintetizar estos péptidos que simulan, bueno, tienen la secuencia, en este caso, del Gas-Dermin D en el sitio de corte. Esta es la secuencia en el sitio de corte del Gas-Dermin D. Entonces, ¿qué es lo que observé? Que sí hay una hidrólisis cuando le damos a la caspasa los requerimientos clásicos que ya se conocían, ¿no? Pero cuando extiendo el péptido, entonces yo observo una actividad o una velocidad de reacción más alta, ¿sí? Entonces, y cuando busco yo los sustratos intermedios, o sea, voy extendiendo estos sustratos, pues cada vez es más alta la actividad. ¿Qué ocurre con la caspasa 11? Pues que el aumento en la actividad es mucho mayor, o bueno, es mayor si aumento o si voy extendiendo los sustratos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que quizá la región prima es determinante para la actividad de las caspasas inflamatorias, pero influye más en la caspasa 11 que en la caspasa 1. Entonces, esta es una demostración pues muy reductiva, entonces cada vez hay que ir dando el paso de ir demostrando también de diferentes maneras lo que vamos observando. Entonces, ¿cómo puedo validar este mecanismo a nivel del sustrato proteico? Una de las estrategias podría ser una pérdida de función, es decir, yo interrumpo las interacciones que creo que son importantes, en este caso las del lado primo, y veo qué pasa, ¿no? Veo si realmente disminuye la actividad. Pero resulta que en bioquímica hacer ese tipo de experimentos es más sencillo que hacer que algo gane actividad.
¿Por qué? Porque la pérdida de actividad pues puede deberse a muchas razones, no únicamente al mecanismo que estamos explorando. Entonces lo que yo busqué fue hacer un experimento de ganancia de actividad. ¿Cómo? Yo sé que la caspasa 11 puede hidrolizar a la interleucina 1,18, a la interleucina 18, pero de una forma menos eficiente que el Gasermin D. La pregunta es si puedo incrementar la actividad sobre la interleucina 18 al sustituir estos sitios de especificidad. Entonces, ¿cómo le hice? Fíjense bien aquí en estas secuencias. Si yo me fijo en los sitios clásicos, P1, P2, P3, P4, ¿qué diferencias hay entre el Gasermin D y la interleucina 1,18? Casi nada. Este sitio de aquí. Y yo mandé a hacer péptidos con estas secuencias y no veía diferencias entre las caspasas. Por eso es que empezamos a explorar más y más esto, ¿no? Entonces, aquí está nuevamente la secuencia. Si aquí ponemos pues es un diagrama, ¿no? De la proteína interleucina 1,18. La proteína madura y con su prodominio que inhibe bueno, con su prodominio, cuando están juntos, pues no es una proteína madura aún. Necesito ocurrir el corte, como ya les comenté. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues uno, sustituí todo el lado primo, desde P1 hasta P4', con la secuencia del Gasermin D. Es decir, tengo este lado de la interleucina 1,18 y le puse todo este lado del Gasermin D en una proteína recombinante, no con péptidos, ¿sí? Y luego me fui haciendo también sustituciones individuales. Todas estas son proteínas individuales. Entonces, ¿qué fue lo que observé? Aquí nuevamente les describo la eficiencia catalítica y aquí están los sustratos. Como referencia, pues otra vez, Gasermin D y la interleucina 18. Entonces, como recordarán, la caspasa 1 es bien eficiente con estos sustratos. En realidad, pues diferencias con las modificaciones que hice, pues no hay como mucha. Pero ¿qué ocurre con la caspasa 11? Bueno, si ya les explico. Que aquí tenemos, ¿no? La interleucina 18 y la hidrólisis de Gasermin D es superior. Cuando yo cambio el lado primo en la interleucina 18, o sea, le pongo este pedazo del Gasermin D, aumento la actividad de la caspasa 11 sobre ese sustrato 40 veces, incluso a velocidades que son similares, ¿no?, a lo que ocurre con el Gasermin D. O sea, hay una ganancia de función por estos sitios que modifiquen el lado primo de la proteína. Y bien interesante que cuando modifique individualmente los aminoácidos, pues hay un efecto como intermedio. ¿Qué quiere decir esto? Que no es probablemente uno de estos aminoácidos el responsable de esta especificidad, sino en conjunto, ¿no? Entonces, hasta aquí lo que yo logré demostrar es pues que hay diferencias, ¿no?, entre qué es lo que hidrolizan las caspasas de humano y de ratón, pero también lo más importante es la especificidad, ¿no? ¿Y cuáles son esas diferencias? La caspasa 4, como les comenté, sí tiene cierta actividad importante sobre la interleucina 18, probablemente eso, como les comentaba, por las diferencias que haya entre las especificidades de estas dos, caspasa 4 y 5 y sus actividades, su función biológica, ¿no? Y en términos de especificidades, la caspasa 5 y la 11 pues se parecen un poco más, ¿no? Pero bien importante, lo que yo logré demostrar es que este lado primo es determinante para la especificidad de las caspasas de la ruta no canónica, ¿sí? Y bueno, los experimentos que yo les enseñé solamente son con una enzima y una variación de sustrato. Esto yo lo demostré con experimentos muy similares también en la interleucina 1 beta y también aplica para las caspasas de humano, ¿no? O sea, explorando, cayéndonos cada vez más y más, pues sí se conserva, ¿no?, el mecanismo. ¿Es esto todo lo que define la interacción de estas caspasas con el Gasermin D? No. También, de hecho, un artículo de muy alto impacto describió que las caspasas inflamatorias tienen una interacción también en un exositio, es decir, fuera de su sitio activo, tienen una interacción bien fuerte con el Gasermin D. Entonces parece que hay, o sea, sería imposible decir
que la especificidad de una caspasa viene nada más de 4 aminoácidos, porque como les digo, es bien específica, entonces tiene sentido que haya mecanismos más allá, ¿no? De esos aminoácidos que clásicamente se describían para las caspasas, ¿no? Ok, entonces, eso en resumen. Para ponerlo y irnos también un poco más al contexto de la institución ahorita del CIPNO, lo que yo quise también, digo, perdón, antes de eso, la relevancia de esto es que, y bueno, yo hice el postdoctorado en una empresa, y en esa empresa hay un grupo de trabajo muy grande que está tratando de inhibir la piroptosis a diferentes niveles, ¿no? Tanto el reclutamiento de las caspasas, la actividad directa de las caspasas, las modificaciones del Gazer-Milde que le permiten formar poros y, bueno, también inhibir la reparación de poros, o sea, es una ruta que se puede atacar de muchos lados, ¿no? Y pues ya hay algunas moléculas que en algunos casos han tratado, ¿no?, de entrar al mercado. Es muy complejo hacer eso, pero por ejemplo, creo que ya es un medicamento para el tratamiento de alcoholismo, creo, y si no, algo muy parecido a él, que se utiliza, no sé si el mecanismo en ese caso es el Gazer-Milde, pero el caso es que las compañías lo que hacen es probar muchos medicamentos que ya existen y tratarlos de reusar para ciertas rutas, ¿no? O por lo menos como inicio para empezar a desarrollar otras cosas. Entonces, algunas de estas ya llevan cierto avance, ¿no? Entonces, ahora sí, lo que les comentaba, para dar un poco, esto me lo voy a aceptar porque ya se me está acabando el tiempo, esto era que ya hay grupos tratando de explorar el lado primo, que es bien complejo en términos químicos, pero ya hay grupos, ¿no?, tratando de explorar el lado primo para inhibir a las caspasas. Para darle el contexto un poco más de biología, que es lo que quería hacer también, esta imagen de aquí está publicada en una revisión que hice yo como parte de mi doctorado, en el que me fui a buscar las secuencias de los principales actores que yo les mostré hoy en diferentes grupos taxonómicos, ¿no? Porque yo quería responder la pregunta, bueno, ¿y desde cuándo existe la piroptosis? Como la conocemos, ¿sí? Y entonces yo me di cuenta de que las caspasas 1, la interleucina 1 beta y 18 aparecen pues con los vertebrados, y bien interesante que coincide con el desarrollo de la inmunidad adaptativa, ¿no? Con las respuestas adaptativas. ¿Qué significa esto? Que estos componentes de aquí sí alertan la respuesta inmune inmediata, innata, pero el objetivo yo creo que va más allá. El objetivo es alertar al sistema inmune adaptativo de que se mueva, que toma más tiempo, ¿no? Pero para poder aclarar o terminar con una infección, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero también encontré que la piroptosis se diversificó en mamíferos. ¿Qué significa esto? Que aparece el Gazer-Milde, la caspasa 4, en los mamíferos, y luego la caspasa 5 aparece en los primates, por eso los humanos caspasa 1, 4 y 5, ¿no? Y otra cosa bien interesante es que yo ahorita pues no tengo una respuesta. Estas proteínas de aquí no tienen un péptido señal. Cuando las hidrolizas, para mí se quedan adentro de la célula. Entonces, ¿cómo le hacían estos, o cómo le hacen todavía los animales que todavía existen y que no contienen al Gazer-Milde para secretar estas dos? Entonces, esa es una pregunta que todavía yo no tengo una respuesta y yo creo que nadie la tiene. Y luego, bien interesante, que fíjense, yo les dije que la ruta no canónica es la más importante, ¿no?, en términos de choque séptico. Fíjense cómo aparece el desarrollo de la ruta no canónica con el Gazer-Milde, que es el actor que deja salir a las interleucinas, ¿no? O sea, sí hay como una relación ahí bien interesante. Otra cosa, esto es de vertebrados para arriba. Entonces, otra pregunta es, ¿en los invertebrados, por ejemplo, hay algo parecido? Yo creo que sí, pero no obedece a estas mismas rutas que yo les presenté hoy.
Un ejemplo que yo les quiero presentar es este ejemplo en corales. Fíjense, es tan interesante este tema. Este fue publicado en la revista Science Immunology. Es una revista de muy alto impacto y en el cual pues hicieron muchas demostraciones, ¿no? Lo que querían o lo que se buscaba era pues cuál es la respuesta con este patógeno del coral, Vibrio coraliticus, que también infecta a moluscos, por ejemplo. Pues qué tipo de respuestas encontramos aquí. Se hicieron muchos experimentos, pero de los más importantes es, este de aquí es un Western blot y lo que estamos viendo es Algasdermin D. ¿Qué es lo que encontramos? Aquí tenemos el control, el Gasdermin D, una bandita muy bonita, ¿no? Y cuando infectamos o se infectan a los corales con el vibrio, ¿qué es lo que observamos? La aparición de una banda acá más abajo, o sea, el corte del Gasdermin. Me voy a regresar un poquito porque yo les dije que el Gasdermin apareció acá. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Gasdermin D no es el único tipo de Gasdermin. Hay otros tipos. El que estamos viendo aquí, creo que es un Gasdermin E, ¿sí? Entonces, no es la ruta clásica de piroptosis que conocemos, es una ruta alternativa, ¿no? Y luego, si nosotros, bueno, si se infecta a los corales y además se les da este inhibidor de caspasas, se rescata, ¿no? La hidrólisis del Gasdermin, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que el vibrio induce a la hidrólisis del Gasdermin y que hay caspasas que son responsables de esto. Todo lo que podemos concluir de ese ejemplo. Pero es bien interesante, bueno, esto tiene más demostraciones, ¿no? Es bien interesante que tenemos aquí al control de los corales, aquí a los corales infectados que vemos este aclaramiento, ¿no? De su estructura, que es lo que se observa a nivel macrosistémico, yo creo, los que ven el blanqueamiento de corales en los mares. Y luego, si se infectan los corales y además se les pone este inhibidor, pues se rescata también a los corales. Entonces, ¿qué significa esto? Que muy probablemente no hay una demostración directa de que sea el Gasdermin D o las caspasas responsables de todo esto, no únicamente, pero sí un indicio de que hay aquí un componente de esta ruta en las enfermedades en corales. ¿Por qué existirá esto? Yo creo que quizá, por ejemplo, ¿cómo explicarlo? En un ambiente en el que el coral se enfrenta a su patógeno, hay como un sacrificio, ¿no? O sea, encontramos el patógeno, nos vamos a aclarar aquí localmente para que el resto pueda sobrevivir, ¿no? Y no se expanda el patógeno. Ya molecularmente lo que observaron es que hay una ruta alternativa de la piroptosis, ¿sí? Se le llama piroptosis porque se demostró también que es una muerte celular lítica que depende también de una molécula tipo, de una proteína tipo Gasdermina, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay una caspasa 3 que clásicamente tiene una función en la apoptosis, no en la piroptosis, pero que es capaz de hidrolizar a la Gasdermina D, producir un fragmento lítico y producir muerte celular. Esto en el resto del artículo sí está demostrado, ¿no? Entonces, lo que yo quería pues era pues, emocionar un poquito más con un ejemplo de algo que aquí en nuestra institución pues es más aplicable, ¿no? Que quizá nos podría interesar un poquito más. Y bien interesante, esto no solamente ocurre en invertebrados, ya se demostró que también hay bacterias que pueden tener este tipo de muerte, ¿no? Que también yo creo que obedece a ese concepto de sacrifiquémonos localmente para que el resto pueda sobrevivir, ¿no? No sé si haya también más señalizaciones más allá, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ya mis agradecimientos a ustedes fue mi grupo de trabajo en el laboratorio del doctor Salveser, en el Sanford Burnham Previs, y pues ya, eso es todo. Gracias. Muy bien, pues abrimos la opción de preguntas. Muchas gracias, Betsy. Es muchísima información, pero además la llevaste de una manera magnífica, ¿no? Aunque es un tema bien complejo, llevado muy interesante. Adelante. Hola,
Primero, felicidades, porque sí, justo es un tema muy complejo y me gustó mucho la dinámica del seminario. Y nada más tengo una pregunta. ¿Las caspasas inflamatorias están presentes en todas las células? Es decir, ¿no se puede llevar ferroptosis? No, es una muy buena pregunta. En general, lo que yo les demostré con los macrófagos sí. O sea, células del sistema inmune innato, sí. Células que están directamente en contacto con patógenos, como las células del endotelio, las que revierten a nuestros tejidos, también. Entonces, pero no están en todas las células. O sea, es más bien aquellas que están en contacto directo con los patógenos. O sea, también eso indica, pues, es un señalamiento también de su función, ¿no? De la función de la ruta. Quizá en otras células no sea tan importante llevar a cabo piroptosis como en un macrófago, que es uno de los que primeramente está en contacto, ¿no? Con los patógenos. Sí, pregunto porque en una de las diapositivas cuando tenía al inicio, que vean algunos de los ejemplos, no me acuerdo exactamente qué, pero por ahí venía el ejemplo del Alzheimer y del Parkinson. Ajá. Como decía, son enfermedades que son multifactoriales, Sí. que no hay solo una cosa y esta razón es la que lleva la muerte celular, pero justo en el Parkinson, de los principales factores es el estrés oxidativo, que eventualmente desencadena disfunción mitocondrial, que también lleva a procesos inflamatorios y a la muerte celular de un grupo específico de neuronas. Como esta vez es lo que pues, yo estoy trabajando, justo también en un pedacito trabajamos con macrófagos, los mismos macrófagos murinos, con esta liberación de las interleuquinas. Y por eso va mi pregunta, porque aunque directamente en el cerebro no es como que sea la misma actividad la neurona que el macrófago, pregunto, ¿cómo influiría si el cerebro tiene piroptosis? Sí, es bien importante eso, pero no porque sea el cerebro, no tiene la capacidad de desarrollar la inflamación. Los macrófagos clásicos, como son los que yo enseñé aquí, esa línea celular, tienen un origen en el desarrollo de los vertebrados diferente a los macrófagos del cerebro. Hay una línea de células en el cerebro que se llaman las células tipo glía, que son de tipo macrófago, que se desarrollan, creo que en el hígado del infante, ¿no? En el desarrollo embrionario. Entonces esas células, en el cúmulo de células, van migrando hacia lo que se va a convertir en el cerebro y tienen una función de tipo macrófago en el cerebro. Entonces, en el cerebro, las células que tienen la capacidad de señalizar piroptosis son las células tipo glia, que son las que influencian el desarrollo de esas enfermedades, ¿no? Otra pregunta. Anímense en el chat también, ahí ya les abrí si necesitan hacer preguntas. Mientras formulan las preguntas a los estudiantes, yo tengo varias. ¿A qué te refieres exactamente con inflamación? ¿Qué es? Es una respuesta sistémica. Ajá. O sea, por eso no les dije yo en los corales que hay inflamación, ¿no? Es una respuesta sistémica. Involucra el reclutamiento, o sea, la producción de señales, como las interleucinas, ¿no? Que no actúan localmente, sino que actúan a nivel del organismo y cómo actúan reclutando otras células al sitio de daño o al sitio de infección. Entonces, todo ese desencadenamiento, que no nomás es la piroptosis, que lleva básicamente al reclutamiento y a la alerta del sistema inmune, pero también hay cambios fisiológicos, por ejemplo, en los tejidos que separan, por ejemplo, a las células más internas en los tejidos. Hay unas células que se tienen que separar para que puedan entrar y extravasarse las células del sistema inmune. La inflamación es responsable de todos esos cambios, o sea, no es nada más una respuesta de que las caspasas, sino es una respuesta del organismo que permite precisamente el reclutamiento de estas células, que se puede convertir contra nosotros, sí, porque precisamente esos cambios que produce la inflamación, pues pueden llegar a ser también letales, ¿no? Como descontrolados. Exactamente, que ya es la tormenta de citocinas y todo esto, ¿no? Pero sí, es una respuesta
sistémica muy compleja, pero el objetivo es ese. Ajá, sí. Y otra pregunta, el gas del MIN, o sea, una vez que tienes la fracción que interactúa con la membrana, abre el poro, ¿se queda en la membrana o tiene la capacidad de ir y abrir poros en otras células o más poros en la misma célula? Ajá, sí, esa es otra pregunta bien interesante. No sé si recuerden que la composición de la membrana celular no es la misma adentro que afuera, ¿no? O sea, la parte intracelular, no recuerdo exactamente todos los componentes, pero el gas de Hermínde interactúa con esos componentes intracelulares. O sea, son necesarios para que el gas de Hermínde se pueda anclar. Y ese yo creo que es un mecanismo de protección para que no vaya y cause piroptosis en otras células, ¿no? Porque de que se quede en la propia célula, no creo que 100% ocurra así. Hay algunos artículos, no sé pues cuál sea realmente su implicación ya más en términos de las infecciones, que sugieren que el gas de Hermínde puede salir y luego formar poros, pero en las bacterias. En la bacteria que está atacando. Exactamente. Entonces, bueno, ese podría ser otra de las cosas que podría ser. No sé la evidencia, la verdad no la he revisado muy bien, pero esa podría ser otra función, ¿no? Ajá. Muy bien. Y dos más, en términos de choque séptico, ¿cómo va eso ahí? O sea, se determina que la caspasa 4 o 5 o la 11 son blancos moleculares atractivos para... Sí, son. Okay. Y de hecho hay en el grupo que les comenté, hay una investigación que es bien interesante porque ya si tú ves la ruta, pues dices, se pueden hacer un chorro de cosas, ¿no? Resulta que una de las moléculas más específicas que podemos desarrollar son los anticuerpos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, hay moléculas que yo ya puedo ponerle a las células y detener la piroptosis, pero son muy tóxicas, ¿no? ¿Por qué? Por su inespecificidad. Entonces, hay una investigación que está desarrollando anticuerpos y los anticuerpos como herramienta de fármacos se usan para cosas extracelulares porque no pueden atravesar la membrana, son proteínas grandes. Pero ¿qué pasa? Que en este caso el propio poro de gas de Hermínde es una herramienta. ¿Por qué? Porque entonces podemos hacer que los anticuerpos que son altamente específicos entren y entonces busquen a quién inhibir específicamente. Y uno de los inhibidores de tipo anticuerpo que he visto va contra caspasas. Entonces, sí es algo atractivo. No sé cómo irá el desarrollo, pero yo creo, no sé, yo sé, lo que sé es que sí se está apostando fuertemente, pues. Pero en ese caso el daño ya está hecho, ¿no? Ah, esa es otra. Pero yo me lo sé porque no está publicado, es algo que está haciendo alguien que conozco, ¿no? También esta persona demostró que la piroptosis puede detenerse en ciertas etapas. Y recuperar la célula. Sí. Entonces, sí hay un número determinado de caspasas activas. La formación de poros es una etapa temprana, entonces puede entrar el anticuerpo, inhibir y se rescata las células. Sí, o sea, sí hay muchas. Yo creo que ese es uno de los atractivos también de la ruta, no el poro, porque sí el propio poro es una herramienta. Ajá, sí. Muy bien. ¿Y alguien más? ¿Una pregunta? Bueno, finalmente, si nos platicas... bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Ángel Campa dice, ¿el LPS se utiliza para inducir inflamación experimental? ¿Se puede utilizar el LPS para inmunoestimular sin causar efectos secundarios en el organismo? Esa también tiene una historia bien bonita. El LPS sí se usa de forma experimental. Por ejemplo, en los experimentos de ratones que yo les puse, pues obviamente por el tiempo no les pude explicar todo, ¿no? Pero si se acuerdan del experimento en el que rescataban ratones, pues son ratones que tienen esas de lesiones, ¿no? Pero ¿cómo se hizo para inducir? Inyectándoles LPS, ¿sí? Entonces, es una dosis justa para que sea letal, ¿no? Entonces, vemos cuántos ratones se pueden rescatar.
El LPS sí se podría, ¿cuál es la segunda parte de la La pregunta? segunda parte es si se puede utilizar el LPS para inmunoestimular Sí. sin causar efectos secundarios Sí. en el organismo. No, la respuesta es no, porque cuando empezó la investigación del LPS, se descubrió en modelos también de ratón, en la investigación del cáncer, que si tú le inyectabas ciertas cantidades de LPS al ratón con otros componentes, ¿no? Tenía un efecto potenciador de esas otras drogas. Pero no se sabía lo que el LPS hacía en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? La hipótesis es que podía inmunoestimular de tal manera que se hiciera más atractivo el ambiente del tumor, ¿no? Para las moléculas o para el sistema inmune. Bueno, más bien para el sistema inmune. Pero ya después que se empezó a descubrir más lo que hacía el LPS, pues ya se dijo no. O sea, ¿cómo le vamos a inyectar LPS a la gente? De hecho, todas las moléculas que son inyectables tienen que pasar por un proceso de remoción del LPS, aunque no sean producidas en microorganismos. Esa es una parte bien cara de la producción de medicamentos. Y dos, se tiene que demostrar todo el tiempo que nada va contaminado con LPS. Tienen que cuantificar cuánto LPS va en los lotes. El LPS es un lipopolisacárido, es una molécula que está ya en la membrana, en la capa más externa de las bacterias gram negativas. Sí, es súper tóxica, sí. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé cómo quitar.